Hola, profe, buenas tardes. El día de hoy vamos a estar explicando el código de la práctica 2 del algoritmo de Huffman. Mi nombre es Tomás Bedoya y el de mi compañero es... Yo soy Juan Esteban Jiménez. Bueno, entonces primero vamos a empezar hablando de nuestro Huffman CPP, que aquí como podemos ver está vacío ya que el archivo se creó automáticamente cuando creamos la clase Huffman y todo lo del algoritmo de Huffman lo tenemos en nuestro Huffman.h. Primero tenemos todas las librerías que vamos a usar. El siguiente vamos a seguir que vamos a definir un comparador personalizado. En Huffman aquí necesitamos el nodo con menor frecuencia, así que este comparador lo que va a hacer es que va a poner el nodo menor frecuencia arriba del todo. Luego seguimos con nuestra clase de Huffman, que dentro de la clase Huffman tenemos varios métodos estáticos, lo que significa que pueden ser usados sin crear un objeto, ya que solo van a operar con los que se les pasa. Luego seguimos con la construcción del árbol. El método este va a recibir un mapa de los caracteres y con sus frecuencias. Se va a volver la raíz de un árbol de Huffman y aquí es donde se va a crear una cola de prioridad, que se usará para comparar lo que definimos anteriormente. Si seguimos avanzando, vamos luego por cada par del mapa, por cada carácter y por su frecuencia, y va a crear un nodo y una hoja que se mete en la cola. Así tendremos todos los caracteres listos para empezar a formar nuestro árbol. Luego seguimos con nuestro ciclo while. Este ciclo se van a sacar los dos nodos de menor frecuencia. Se va a crear un nuevo nodo cuya frecuencia es la suma de los dos y luego ese nodo padre no tiene carácter. Por eso vamos a usar este como slash 0 que solo agrupa. Luego se vuelve a meter en la cola y este proceso se repite hasta que quede un solo nodo que será la raíz del árbol de Huffman. Si seguimos avanzando, esto simplemente nos va a devolver el árbol, el return de q.top y más adelante en esta función vamos a generar los códigos binarios. Esta función lo que va a hacer es que recorre el árbol y genera el código binario para cada carácter. Cada vez que bajamos por la izquierda agregamos un cero y por la derecha agregamos un 1. Y así cuando llegamos a una hoja, o sea, un nodo con un carácter, guardamos el código generado. Luego más adelante vamos a dibujar el árbol en consola. Esta parte es la parte visual que va a servir para imprimir el árbol en consola de forma jerárquica. Usa caracteres especiales como estos que podemos ver aquí en pantalla, que se van a usar para que sea como un árbol, marcando las ramas con cero y con uno. Así podemos entender gráficamente la estructura del árbol de Huffman. Luego, finalmente, vamos a mostrar los códigos generados. Finalmente, este método combina lo anterior, va a llamar a obtener códigos para generar todos los códigos. Luego imprime en pantalla mostrando cada carácter y su representación binaria. Seguimos con nuestro nodo CPP, que lo que va a hacer es que va a implementar la clase nodo que representa cada elemento del árbol de Huffman. Cada nodo va a tener un carácter y su frecuencia de aparición, y dos punteros izquierda y derecha con los que se conectan a otros nodos. Vamos a empezar con nuestro constructor. El constructor se inicializa cada nodo con un carácter con su frecuencia. Además establece los punteros izquierda y derecha como null PTR, indicando que el nodo no tiene hijos todavía. Es decir, cuando se crea un nodo, empieza solo sin conexiones. Luego, seguimos con nuestros métodos getters, que los getters permiten acceder a la información privada del nodo. Estos los vamos a usar para consultar los datos y modificarlos. Por ejemplo, el get carácter devuelve cada carácter almacenado y así sucesivamente con el resto. Luego seguimos con nuestros métodos setters, que van a ser para modificar los datos. Los setters nos van a permitir cambiar los valores de los atributos del nodo. Por ejemplo, set izquierda asigna el puntero del hijo izquierdo, y así sucesivamente. Y finalmente, en el contexto del árbol de Human, el algoritmo, cada letra y su frecuencia se representa con un nodo. Los nodos se combinan poco a poco formando un árbol binario. Nodo con menor frecuencia queda a la izquierda y el siguiente con menor frecuencia a la derecha. Este archivo va a definir la estructura básica que hace posible la unión. Ahora vamos a seguir con nuestro nodo.h. El archivo de nodo.h va a contener la implementación de la clase de nodo, que fue previamente declarada por el archivo de cabecera de nodo.h. Primero, empezamos otra vez con el constructor. Este constructor se ejecuta cuando se crea un nuevo nodo y recibe dos parámetros, el carácter que representa y la frecuencia con la que aparece el carácter. Luego está en inicializar izquierda, derecha con el PTR como dijimos anteriormente, lo que significa que no va a tener hijos. Seguimos aquí con nuestros getters, que van a ser métodos que permiten consultar los valores privados del nodo sin modificarlo. El cons al final de cada método nos va a garantizar que no se cambiará el estado interno del objeto. Y luego seguimos con nuestros setters, que lo mismo, los setters nos van a permitir modificar los valores de los atributos de un nodo y van a usar cada función para cambiar, por ejemplo, el carácter o la frecuencia con la que está y así sucesivamente. Ahora yo voy a explicar el archivo main.cpp. Este es donde vamos a implementar las dos clases que creamos anteriormente, tanto el Human como los nodos. Lo primero que se hace es tomar una cadena y preguntar si esta cadena es de más de 30 caracteres. Si no es de más de 30 caracteres, lo que va a pasar es que se va a rechazar y se va a preguntar nuevamente la cadena del usuario. Una vez que la cadena sea aceptada, lo que vamos a hacer es contar la frecuencia de cada carácter en la cadena. Esto lo vamos a hacer con un map. El map va a guardar el carácter y un entero que va a ser la frecuencia. Después de eso, vamos a mostrar la frecuencia de cada carácter como si fuera una especie de tabla de frecuencias. Esto para saber bien cuántos caracteres tiene cuál es la frecuencia de cada carácter. Seguimos con la construcción del árbol de Hoffman. Este método ya está implementado en el archivo de Hoffman. Simplemente lo llamamos utilizando la raíz que fue el árbol que acabamos de construir. O sea, la raíz va a ser el árbol. Ahora vamos a obtener los códigos de Hoffman con la raíz y vamos a crear un vector llamado códigos donde se van a guardar estos códigos de Hoffman.
Seguimos con lo siguiente, que es imprimir estos códigos de Hoffman. Lo que vamos a hacer es recorrer este vector de códigos, tomándolos, ordenándolos de cierta forma para que ya aparezcan en orden. Luego seguimos con dibujar el árbol, que es la manera gráfica de que nosotros vamos a ver el árbol y ver cómo se puede recorrer tanto por izquierda como por derecha. Y este método, como lo vimos ahora y lo dijo Tomás, está en la clase Hoffman. Ahora vamos a pasar al Hoffman canónico. ¿Qué es el Hoffman canónico? Es tomar el carácter con menor cantidad de longitud de bits y ya con este vamos a hacer una suma binaria y dependiendo de la longitud que tenga cada carácter se le va a sumar uno, así sucesivamente. Ya con este código, cuando ya se generen los códigos canónicos, los vamos a guardar también en una tabla para poder mostrarlos posteriormente y poder imprimirlos. También, más abajo, tenemos que, para poder imprimir los códigos, lo hacemos de la misma forma que imprimimos los códigos de forma normales. Ahora, por último, lo que vamos a hacer es comprimir la cadena que teníamos inicialmente, que era el string cadena, y lo vamos a comprimir ya con los nuevos códigos de forma canónicos. Esto para reducir el tamaño de bits de la cadena. Ya por último, lo que vamos a hacer es mostrar por pantalla cuál fue la cadena comprimida. Esto lo vamos a mostrar en bits. Ya posteriormente vamos a mostrar el tamaño original que tenía la cadena, que es multiplicando el tamaño de la cadena por 8, ya que cada carácter equivale a 8 bits. Vamos a decir cuál es el tamaño comprimido, mostrando la longitud de la cadena comprimida. Vamos a saber cuál es el ratio de compresión, la tasa de compresión y cuál fue la reducción del tamaño de nuestro código de Hoffman. Para esto vamos a dividir el tamaño comprimido de la cadena y lo dividimos con el tamaño de la cadena en bits. Esto nos va a dar el ratio y ya para saber cuál es la reducción de tamaño, hacemos una resta de 1 menos el ratio y lo multiplicamos por 100 para ver cuál es el porcentaje de reducción de tamaño. Bueno, ahora vamos a pasar con algunas pruebas para nuestro código. Entonces, como vemos, dice que nos pide que ingrese una cadena de mínimo 30 caracteres. Entonces, para empezar, con una que no sea de 30 caracteres. Y como vemos, nos dice que la cadena es muy corta y que debe tener más de 30. Entonces, ahora pongamos una que sí sea más de 30. Como es, podemos observar que nos da aquí todo lo que le habíamos pedido. Listo. Lo primero que tenemos y que podemos ver es la tabla de frecuencias de los caracteres que hay en la cadena. Podemos ver que hay 9 espacios, 4 A's, 3 E's y así sucesivamente con el resto de las letras. Lo siguiente que podemos ver es la tabla de códigos de Hoffman de cada carácter con su respectivo código. Más abajo de esto tenemos una tabla, pues no es una tabla, sino es el árbol de Hoffman, solo que se ve con símbolos raros, ya que cuando lo hicimos por primera vez, no se guardaron bien los caracteres que usamos para representar la tabla, para representar el árbol. Pero igualmente se puede medio entender que al final de los nodos están las letras y si cogemos izquierda a derecha va a ser un 1 o un 0. Y por último, ya tenemos los códigos canónicos, que es la mejor manera de comprimir una cadena que sea como más óptima. Y si usamos esta tabla de códigos canónicos y la reemplazamos en la cadena comprimida, pues podríamos llegar a encontrar nuevamente cuál fue el texto que enviamos primeramente. Esto ya nos está diciendo que el tamaño original de la cadena eran 480 bits, que la verdad es bastante para hacer una simple cadena, pero que cuando ya con los códigos canónicos se logró reducir a 229, que es mucho más de la mitad. Nos dice que la tasa de compresión fue del 0,47%, dándonos una reducción del tamaño del 52.30%. Entonces aquí podemos ver que el código pues funciona de manera correcta y que el código de Hoffman tiene una gran tasa de compresión, lo cual ayuda a reducir mucho el espacio de las cadenas de texto. Listo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.